El día de hoy vamos a hablar de las economías de escala para la materia de economía internacional para los negocios. A manera de introducción tenemos una definición. ¿Qué son las economías de escala? Pues las economías de escala son las reducciones en el costo promedio por unidad de producción que experimenta una empresa al aumentar su nivel de producción. Esto ocurre debido a que los costos fijos se distribuyen entre más unidades producidas y la empresa puede aprovechar mejores precios en la compra de insumos, procesos más eficientes y especialización de la mano de obra. Clasificación. Bueno, pues hay dos tipos de economías de escala, que son las internas y las externas. Estas se ven afectadas principalmente por los factores que influyen en estas economías de escala. Ya vimos que al aumentar su producción disminuyen los costos y esto puede ser por factores internos o por factores externos. En el caso de los factores internos, se trata de aquellos que surgen dentro de la propia empresa cuando ésta incrementa su escala de producción. Esto puede ser cuando obtiene, por ejemplo, mejores precios con los proveedores al comprar un mayor volumen. Puede ser cuando mejora la tecnología en su cadena de producción, cuando se especializa, cuando hay una especialización en el trabajo, por ejemplo. Y en cuanto a los factores externos, pues ocurren cuando el crecimiento de una industria en particular beneficia a todas las empresas del sector, por ejemplo, infraestructura especializada. Aquí también podemos hablar de políticas económicas, de nuevas regulaciones o leyes que afecten a un sector de la industria y que repercutan en todas las empresas de este sector, no en una específicamente. Tenemos aquí beneficios de las economías a escala. Tenemos la reducción de costos, pues principalmente se reducen los costos fijos, ya que los insumos que se adquieren se distribuyen entre más unidades. Además, hay acceso a descuentos por compras a por mayor y aumenta la eficiencia operativa. Esto es algo que sucede mucho en la vida real. Los proveedores generalmente ofrecen sus precios preferenciales a quienes les compran un mayor volumen. También tenemos que hay mayor competitividad. Las empresas con costos unitarios más bajos pueden ofrecer precios más competitivos en el mercado, lo que mejora su posición frente a los competidores. Eso quiere decir que cuando la empresa aumenta su efectividad, pues aumenta su competitividad por consecuencia. Y también hay acceso a tecnología. Las empresas más grandes pueden invertir en tecnologías innovadoras que aumentan la eficiencia de la producción, algo que sería demasiado costoso para empresas más pequeñas. Pero en el largo plazo, estas empresas grandes que pueden hacer las innovaciones definitivamente repercutirán en las empresas pequeñas. El problema de las economías de escala se llama precisamente deseconomías de escala. Este es un fenómeno que ocurre cuando una empresa crece tanto sus costos promedio por unidad de producción que los costos empiezan a aumentar en lugar de disminuir. Esto sucede porque a medida que la empresa expande su tamaño, se enfrenta a nuevas ineficiencias que no experimentaba cuando era más pequeña. Por ejemplo, dificultades de gestión, problemas de comunicación, menor motivación laboral o aumento de costos operativos. Esto también es un tema que se ve en la vida real. Es más difícil controlar, por ejemplo, a 10 trabajadores que a 100. Es un caso que sucede. También existen problemas de comunicación. En las empresas, según su tamaño, debe de aplicarse diferentes maneras de administrar la empresa y si no estamos adaptados al volumen o al nivel de crecimiento de la empresa, esto será contraproducente. Una menor motivación laboral al haber más competencia dentro de los puestos de trabajo y pues aumentan los costos operativos al aumentar el nivel de producción. De manera que si esto no está bien administrado, se verá reflejado en el costo promedio del producto. Y pues aquí lo tenemos gráficamente para entenderlo de mejor manera, donde vamos a trabajar con el costo promedio en el eje vertical y con el nivel de producción en el eje horizontal. Podemos ver reflejado en la primera gráfica que a mayor nivel de producción los costos disminuyen. Sin embargo, conforme avanzamos más, la curva se va aplanando, lo que nos quiere decir que no es tan drástica la disminución a esos niveles y podemos asumir que irá aumentando después, como lo veremos en la gráfica 2. Y a partir de este punto, donde comienza
a subir de nuevo la gráfica, es lo que conocemos como una deseconomía de escala. Entonces estamos hablando que para la empresa lo más eficiente es producir en el punto más bajo de la curva. Por ejemplo, en la gráfica 1 sería producir dentro de las 100 unidades alrededor. Y en la gráfica 2 lo veríamos expresado con Q2, que es lo más óptimo, lo más efectivo.